porque hablen los que menos hablan, y porque aquí los demás ya se encargan de tomar la palabra y no me preocupo de ellos. Bueno, aquí a la pregunta que ha hecho el compañero Salvador, si realmente necesitamos de una experiencia mística, digamos, de una experiencia divina para poder hablar de la divinidad o no. Yo creo que cuando, por ejemplo, en el judaísmo se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es porque el hombre porta esa divinidad dentro de sí. El hecho, como decía Pascal, el hecho de que el hombre pueda concebir el infinito es porque está por encima de lo infinito. El hecho de que yo tenga un deseo de verdad, un deseo de ética, un deseo de justicia, que no dependen de mi libertad de elección. Mi libertad de elección lo que viene es a ordenar a qué deseo yo doy prioridad, pero el deseo está antes que el intelecto. El hecho de esa tendencia ya es una manifestación, digamos, de la divinidad que se anida dentro del hombre, pero nosotros tenemos un gran filósofo que precisamente nació en Córdoba, de esta tierra de España, que es Maimónides en el siglo XII, y que él era un filósofo racionalista pleno, y él intenta romper un poco el dogma del que se habló anteriormente y se preguntaba si la religión es dogmática o no es dogmática. Entonces él decía lo siguiente, el judaísmo se apoya también, aquí el representante del Islam lo ha dicho claramente, se apoya en el hecho de la revelación. Para el judaísmo la gran fuerza no es el hecho de que mi mente concibe que pueda haber un creador, sino es el hecho de que todo el pueblo judío, 2.400.000 personas, porque se hablan de 600.000 personas, pero de 20 a 60 años, pero no se habla de mujeres, niños, y el hecho de que todo el pueblo haya llegado a una visión, como dice Moisés, vosotros habéis visto o habéis oído. ¿Qué quiere decir? Que oían las voces, quiere decir que entraron ya en otra dimensión diferente. El hecho de esta experiencia de todo un pueblo, de una revelación colectiva, no se está hablando ya a un nivel individual, sino de una revelación colectiva, ya esto me viene a dejar un testimonio histórico, y eso lo resumió muy bien Reviuda Levi en su libro El Kuzari. Cuando dice, el primer mandamiento nos habla, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. No te dice, yo soy tu Dios que creó el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, quiere decir que es un Dios que tú ves y puedes percibir a través de la historia, que está involucrado en la historia, porque se te manifestó en el monte de Sinai. Y por tanto, yo no hace falta que esté en Nueva York para saber que existe Nueva York, volviendo a Nueva York. Pero no hace falta que esté, es decir... Es un argumento totalmente desechable. Es un sofisma de primer curso de lógica. No, yo estoy hablando la teoría de Maimónides, y yo creo que... Sí, bueno, pero el hecho de que el ejemplo que has puesto, francamente... No, te quiero decir que para un testimonio, para un juez es bastante, él no ve el incidente, si hay un crimen determinado, él no ve quién mató, y él se fía en el testimonio para acusar o defender a una persona, que es todavía mucho más grave. Estamos hablando de una vida humana y se juzga bajo un testimonio. Ahora, que si existe dentro del judaísmo, quiere decir que el testimonio tiene una fuerza de un 100% cuando es real, y cuando estamos hablando de una revelación colectiva. Todo el discurso y el mito del Éxodo, que se escribió, como tú sabes, no cuando nos dice el judaísmo normativo, porque el Pentateuco es una obra muy tardía, como tú sabes mucho mejor que yo, o es que tú eres tan ortodoxo que te crees que el Pentateuco deriva de la experiencia preexílica. Partimos de la idea el segundo fundador del judaísmo después de Moisés, del que se sabe prácticamente nada, es Ezra, cuya figura histórica, un señor de la talla de Garbini, dice que no fue un personaje real. Pero en fin, es discutible. Pero Ezra, sabes que pertenece al periodo del Imperio Persa, y por lo tanto al siglo IV antes de Cristo, y se supone que la redacción de la ley... Realmente no me hables de experiencia histórica de la huida de Egipto y de la providencia de Dios haciendo cruzar milagrosamente el Mar Rojo y que allí hay un testimonio y tal, porque mira, eso pertenece al campo de la leyenda. Y eso no tiene ningún carácter testimonial. Entonces, yo también puedo decir que Alejandro Magno pertenece al campo de la leyenda. Lo que se dice de Alejandro Magno y Napoleón también pertenece al campo de la leyenda. Ya menos, porque hay fuentes mucho más escritas. Hay fuentes más escritas de Napoleón. La historia la interpretamos como leyenda, yo puedo interpretar cualquier... La historia hay que pasarla por el tamiz. Incluso la historia de hace 10 años hay que pasarla por el tamiz. No te quiero decir yo la historia milenaria.
poco de seriedad. Hay un mecanismo de transmisión interior Mecanismo de de un la fe, mensaje. el mecanismo de la fe. El mecanismo de la fe y nada más que el mecanismo de la fe. Yo Es creo que aplicar categorías científicas, como puede ser un tipo de experiencia histórica, es lo menos adecuado precisamente para defender una vivencia Es que religiosa. es un poco sin salida, ¿no? Porque quizás esa actitud de intentar verificar cada uno experiencias nunca nos puede llevar a nada, porque frente a un argumento de uno va a estar el argumento de otro científico que va a demostrar justo lo contrario. Al aprender a través de la historia el relato de la huida de Egipto y tal, solamente el relato el relato, bueno, eso no es una experiencia, como me parece que Salvador quería apuntar. Eso no es una experiencia personal, eso es un argumento transmitido con carácter de autoridad. Claro. Bueno, vamos a ver si Bendaja acaba otro argumento vamos allá. exactamente igual de autoridad que lo invalida. No, las experiencias personales. Si para ti el testimonio de 2.400.000 personas no vale nada, porque el testimonio de 2.000 años de Iglesia Católica no me sirve ni me prueba nada. O sea que en la historia entonces todas las religiones serían verdaderas, porque hay que ver cómo han durado muchas de ellas. Respeto tu idea. No, yo también respeto la tuya, pero quiero decir que argumentalmente es muy flojo ese argumento. Entonces el Islam, con todo su código, en definitiva, no dogmático, porque han tenido la buena idea de no dogmatizar en el sentido oficial del decreto, ¿verdad?, canónico. Pero realmente todas las religiones que tienen unos dogmas antagónicos muchas veces, no solo en lo que se refiere a la visión del mundo, sino a las normas éticas, todas serían verdaderas, porque hay que ver lo que han durado. El Islam dura desde el siglo VII. Eso no es ninguna prueba de autenticidad. Y el hecho de que la Iglesia Católica se haya afirmado durante 2000 años no prueba que posea la verdad. No, yo no estoy afirmando que por el hecho de perdurar sea verdadero. Sí, no porque los 2 millones... No, yo estoy basando en un hecho histórico, en un testimonio histórico, la revelación, es decir, que ya no es, ¿qué es un dogma? Es decir, yo creo esto y no hay ni testimonio, ni hay... Pero en el momento que hay un testimonio histórico de unas personas, hay un mecanismo de transmisión demostrable. Lo que hay que demostrar es cómo ha nacido ese origen, de dónde ha nacido la leyenda que después se transmitió. Hay que ir ahí, porque la transmisión es muy fácil de explicar, pero ¿por qué se generó esa afirmación? Es lo que hay que demostrar. Y eso no te lo demuestra más que si hay documentos históricos con documentos a la vista. Y si no, es un acto fideísta. Es decir, creo que eso es verdad. Gonzalo, déjale terminar. No, yo... Me alegro que me ayude Javier porque tiene razón. Vamos a dejar terminar el argumento de Bendaja. No, pienso cualquier argumento que cualquier persona dé, pues se puede echar abajo, eso es indudable. Y en cualquier juicio también se pueden echar todos los argumentos de uno y de otro. Pero aquí estamos queriendo poner cuáles son las bases, poner sobre la mesa cuáles son las bases en las cuales se basa cada ideología o cada religión. Entonces, nosotros cuando decimos que el judaísmo se basa en la escena del monte de Sinaí, precisamente Maimónides dice porque hubo un testimonio presencial de revelación colectiva, por tanto ya no se habla de un dogma, sino se habla de una manifestación histórica. Y esa es la diferencia, como decía antes, entre Rabbi Yehuda Levi, entre yo soy Dios que creó el mundo y yo soy Dios que te sacó de Egipto. Es decir, yo me he manifestado en la historia para mostrarte que yo estoy presente. Ahora, lo que Salvador se refería antes de cómo yo lo puedo manifestar interiormente, si ha habido alguna, digamos, revelación pequeñita, ¿no? Yo creo que el judaísmo, en todos sus preceptos y todos sus rituales, precisamente es un medio de comunicación con la divinidad. Es decir, es como los preceptos, nosotros no lo definimos como a contentar a Dios, cómo tener contento a Dios, porque de eso no se trata, sino se trata de cómo crear la comunicación con la divinidad, cómo atraer la luz divina hacia nosotros. Ese es el sentido de todo. Incluso cuando nosotros hacemos una oración, no estamos dándole gracias a Dios, porque Dios no necesita que le demos gracias por nuestra vida, sino lo que intentamos es atraer la luz divina hacia nosotros a través de un texto determinado que se fijó precisamente por Esdra y sus 120 sabios de aquella época, que fueron los que lo compusieron. Y todos los preceptos y toda la multiplicidad de preceptos vienen precisamente para tener una experiencia espiritual. Y hay fechas determinadas que son los días rojos del calendario, que son días donde hay una posibilidad de conexión más fuerte con la divinidad y por supuesto toda, digamos, la Kabbalah
que es la profundización del Pentateuco, está basada en cómo crear esa comunicación, pero yo brevemente te diría que para crear la comunicación es fundamental el perfeccionamiento moral, porque la comunicación no es la cercanía física, porque yo esté al lado de él, yo puedo estar al lado de él y no tener comunicación, y puedo tener comunicación con una persona que ahora mismo está en África. Puedo tener comunicación. Lo que da la comunicación es el objetivo común, es la afinidad en la idea. Y entonces si yo quiero crear la comunicación con Dios, tengo que ver cuál es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es un objetivo dador. Dios no necesita de la creación. Dios es un acto de bondad hacia la creación. Es por el deseo de dar que crea la creación y por tanto, solamente cuando yo me manifiesta en mi deseo de dar, que es lo que yo dije anteriormente, que es nuestro lenguaje del alma, entonces podré crear la afinidad o la comunicación con la divinidad, podré atraer hacia mí la luz divina como primer elemento y luego a través de toda una serie de normativas, de preceptos que son, digamos, los utensilios físicos como para crear el marco metafísico en un lenguaje más filosófico, digamos. Y yo creo que el gran concepto que podríamos ver en el judaísmo de que el hombre, a fin de cuentas, es un asociado de Dios en la creación. Y yo diría es como un pintor que pinta un cuadro y deja medio cuadro sin pintar para darle la posibilidad al hijo de terminarlo. Entonces viene y le da los pinceles y le da los colores y las normas y las instrucciones cómo terminarlo. El peligro es que el hijo puede destruir el cuadro y por eso vemos que el hombre puede hacer grandes destrucciones, pero también puede terminar de construir, y esa es la asociación que el hombre tiene con Dios, y ese es el elemento, digamos, que enaltece el valor del hombre al tener una participación activa, un poder creativo, un poder de libertad dentro de este mundo en el que nos movemos. Pero por supuesto, y eso es lo que parte del judaísmo, que si no hay un perfeccionamiento moral, no hay posibilidad de conectar con Dios ni desarrollar la dimensión humanista del hombre. Vamos a hacer una pausa en la programación y continuamos con Paloma, que hace tiempo que no habla. Bueno, Paloma casi no ha hablado en todo el tiempo. No sé si, como dice Salvador, por el hecho de que es budista y los budistas siempre están callados o deben estar callados, no sé cómo es eso. No es por actitud, pero es que tampoco... Lo que estamos es en las tres religiones monoteístas y sus contrincantes. Claro, desde ese punto de vista no encuentro por dónde entrar, ¿no? Porque es un poco diferente, desde luego, a lo que yo puedo creer o a lo que yo puedo sentir, ¿no? Pienso, por un lado, por lo que tú decías de lo de la pregunta en qué se basa, en qué experiencia se basa para que afirmemos que nuestras creencias o nuestros métodos sean los apropiados, ¿no? Por un lado, supongo que pienso que todas las religiones han surgido a través de la experiencia de alguien. Entonces, basado en esa experiencia, se ha mostrado un método, se ha mostrado un camino y que otros lo siguen. El que uno pueda llegar a resultados similares o no depende de la pureza en su práctica. Es decir, me ha gustado mucho lo que decía Mosen en cuanto a lo que hablaba de cómo invocar la luz divina mediante la recitación de textos, la oración y sobre todo lo que has indicado de una cualidad especial, la cualidad de dar. A Dios lo identificáis como aquel que da. Yo, sin meterme si Dios sí, si Dios no, particularmente, no caso con Dios sí, pero la cualidad de que tienes que asemejarte a ese Dios dador para poder escuchar, para poder vivir la presencia de Dios en ti, es muy similar a lo que también, en el budismo, no hablamos de un Dios creador, pero sí hablamos de un estado que uno puede alcanzar. Es decir, un estado que podría tener cualidades muy similares a las que se consideran de Dios, un estado de omnisciencia, de todo compasión, todo amor, y que esa luz divina tú le llamas llamar o para que entre, pero que en realidad
es crear un determinado marco para que eso que ya está dentro de nosotros brote. En ese sentido, no hay diferencia, pienso, entre una religión quizás y otra. Y esa cualidad, llamémosle divina, o en mi lenguaje podríamos hablar de naturaleza búdica, esa cualidad está dentro de cada uno de nosotros. También es muy semejante, y pienso que es universal a todas las religiones, el que tiene que haber un marco de ética moral para que eso se desarrolle. Es decir, por supuesto, todo lo que, en ese sentido era en lo que yo estaba hablando quizás antes, de acercarte a tu propia naturaleza. Pienso que todo aquello que verdaderamente, pues no sé, vaya en contra, o sea, vaya a dañar, vaya en contra de esa propia naturaleza, eso te aparta de Dios o de esa experiencia búdica. En ese sentido pienso que hay mucha relación entre unas religiones y otras. El problema, por supuesto, es cuando enarbolamos la bandera y decimos, esta es la única y nada más. De ahí surgen ya los conflictos, las guerras y las ideologías. Creo que, bueno, el programa se llama Los Nombres de Dios. Me parece, como también Arua hablaba, ¿no?, de que estamos intentando definir lo que no tiene, lo que es indefinible, lo que no tiene de por sí una expresión nada más que vivida, es una experiencia. Entonces, el que intentemos, estamos intentando entrar en ese otro mundo con los medios de la razón, con los medios humanos que tenemos dentro de nosotros, pero que básicamente tenemos que aludir para hablar de Dios, desde luego, o de esta experiencia búdica o de mística incluso, tenemos que hablar de la propia experiencia, si no es como muy difícil poder referirnos a algo. Y en cuanto que ya intentamos canalizar y decir esto es lo correcto, lo otro no lo es, estamos ya desvirtuando, estamos dando tintes a algo que de por sí no tiene esa definición, no tiene esa característica o esa cualidad. Y de esa forma degeneramos un poco lo que es Dios o algo así. Paloma ha tocado una cuestión que después de que hable de Picaza, que quiere hablar de su propia también experiencia, como planteaba Puente Ojea, ha tocado algo que yo quisiera que no pasáramos a las preguntas de la redacción sin que pasara, de que todas las religiones de alguna manera, planteenlo como lo propenden al bien, al encuentro con Dios, a la unión entre los hombres, etcétera, etcétera, hayan dado sin embargo los mayores casos, esa es la verdad, de inflexibilidad, de intolerancia, de muerte, de tortura incluso en algunos casos, de guerras. Las guerras de religión son tremendas, ¿no? Y son una constante histórica. Entonces a mí esa paradoja sí que me gustaría que la aportáramos aquí antes de que la redacción preguntara, pero de todas maneras me parece que Picaza quería decir algo. A mí de todas maneras esa última pregunta que dices me daría mucho miedo abordarla, porque tendrías que plantearte otra clave para hacerlo aquí ahora en unos minutitos. Saldríamos por la tangente casi todos, ¿verdad? Había preguntado antes, Salvador, qué experiencia teníamos para poder ser creyentes. Yo no me siento muy identificado con ninguna experiencia que llames mística, en el sentido de fenómenos paranormales, de superación de la conciencia, en ningún momento. O sea que si vas por ahí, mi experiencia religiosa no está vinculada, que yo sepa, a ningún tipo de experiencia paranormal, de superación de la conciencia, de unificación con lo absoluto. Está más identificada con lo que Mosén ha indicado antes de forma bellísima, que es sentirme cerca de la experiencia de un pueblo. Es evidente que, como ha dicho Gonzalo, muchas cosas que se narran no están narradas históricamente tal como exactamente se dice, pero eso no tiene ningún problema, porque yo creo que el pueblo de Israel ha logrado codificar un tipo de experiencia única que no se ha dado en ningún otro lugar en la historia de la humanidad, en la cual se habla el lenguaje simbólico de una presencia de Dios que libera, ayuda a salir de una esclavitud, pone en camino, proyecta hacia un futuro. Y me siento identificado con eso que ha dicho Mosén, y en ese sentido diría, soy judío. Quiero dar un paso más. Me siento identificado con el tipo de experiencia de Jesús que aparece en el Evangelio, y creo que esa experiencia es experiencia clave para entender la realidad humana y para vivir. Tercero, creo que los primeros cristianos han tenido una certeza, un tipo de experiencia, llámale vital,
llámale también comprometida en un camino de vida, de que eso que Jesús ha hecho y ha sido permanece. De que por tanto Jesús, Él como tal, es, entre comillas, revelación de Dios. Y aquí asumo el lenguaje de Arúa de una revelación, pero solo ahora, en este momento. Y si me pidieras ya la última palabra, te diría que todo esto, dentro de mi pequeñísimo mundo de certezas, no creo en ninguna razón, lo siento mucho, sería post-racionalista. Yo ya sé que tú eres buen racionalista y me felicito por ello, ¿verdad? Yo me sentiría como post-racionalista, quizá porque me ha engañado la razón. Y me han engañado los filósofos, me he dedicado mucho tiempo a ellos y no me he sentido del todo. Y no vengo tampoco por desengaño, porque mi cristianismo es anterior a la filosofía. Por favor. Entonces me siento identificado, por ejemplo, con un pasaje como el del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, donde todo lo que llamaríamos cristianismo viene expresado simbólicamente en la palabra de que el Cristo se identifica con el que tiene hambre, tiene sed, está exilado, está desnudo, está encarcelado. Y la experiencia cristiana se pone en ese lugar moral, de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al exilado, al desnudo, crear un mundo donde haya libertad. Y donde se da eso, puedo apelar a Jesús y decir, Jesús que hizo eso, que inició ese camino, es para mí revelación de Dios. Esto a mí no es mística, sería algo así como una apertura del ámbito de conocimiento, llamar así si quieres, con naturalidad. Alguien le llamaría contemplación, pero todas las palabras se me hacen un poco difíciles, ¿verdad? Y creo que eso es un programa de vida. No se trata de algo que yo crea en el sentido racional. El creer para mí es un modo de vivir. Un modo de vivir en que el tipo de saberme llamado, acogido en un tipo de comunidad, saberme invitado a realizar un camino, saberme llamado a intentar recorrer una vía humana donde se puede dar de comer al hambriento y se puede realizar una obra de liberación, eso significa algo, y ahí está Dios. Y creo que eso, a pesar de todo lo que tú me vas a decir, que estoy seguro de que vas a encontrar razones para decirme que no, creo que eso está vinculado a la Iglesia concreta. Y creo que eso es la Iglesia. Pero claro, aquí podríamos discutir, ¿no? Mucho. Y Pani, que tienen que hablar, ¿no? Quisiera volver a su pregunta sobre la intolerancia, sobre las religiones que han causado muchas desgracias. Creo que está en la naturaleza del hombre. Hubo politeístas que lucharon entre ellos y contra los otros. Los materialistas también han luchado entre ellos y contra los otros. Los cristianos también, los musulmanes también han luchado entre ellos y contra los otros. Pero cuando intentamos ver el mensaje, siempre es un mensaje de paz, de amor y de solidaridad. Y este mensaje va afrontando la naturaleza del hombre, que es agresiva, egoísta, apasionada. Es la experiencia de la humanidad, no es la experiencia personal. Toda la humanidad desde su creación ha vivido en la agresión interior. Creo que el mensaje de la religión intenta disminuir esta agresividad del hombre para llevarla hacia esta trascendencia que es tanto moral como espiritual y que el hombre no siempre logra alcanzarla ni superarla. Si pudiésemos sacar una conclusión a esta agresividad natural del hombre, hay que intentar volver a colocar el diálogo entre los pensamientos, no digo entre las religiones, sino entre todas las ideas que existen, para que estos valores morales de bienes comunes para todos y que son comunes para nosotros, para los que estamos aquí, sean los valores que guíen a la humanidad. Son valores defendidos por la religión, por la razón, por algunos ateos incluso. Tenemos que volver a encontrar este diálogo. También hacer un poco el sistema que inaugura Puente Ojea de contestar a todos muy rápidamente. Al propio Puente Ojea le diría que yo estoy muy de acuerdo en que la razón es lo esencial, ¿no? Pero yo quisiera deshacer un equívoco. Cuando yo hablo de misticismo, yo no creo que hay que identificar en absoluto la mística con lo irracional, ni con el racionalismo. Para mí, la mística es precisamente el último espasmo de la razón crítica, cuando llega a afrontar sus limitaciones. Y entonces, en ese sentido, es un fenómeno crítico, esencialmente crítico en el sentido incluso kantiano. Con respecto a lo que decía Ben Dahan, ¿no? Respecto a lo divino en el hombre, esto a mí me ha parecido muy interesante, porque realmente por ahí incluso se podría
entroncar con la crítica de Feuerbach. Feuerbach decía que el Dios es un invento del hombre porque es una proyección hacia afuera de lo que hay en el mismo hombre. Bueno, pues yo no tendría inconveniente en asumirlo esto, porque si hay, la cuestión es que en alguna parte haya algo así absoluto, por así decirlo, ¿no? Y está en alguna parte es totalidad. Pero por otro lado, yo diría tanto a él como a todos vosotros que para lo que habéis dicho, por eso hablo tanto de experiencia, porque en Oriente la religiosidad es una experiencia y en Occidente la religiosidad es algo que procede de una revelación, por lo tanto de un argumento de autoridad. O sea, para amar al prójimo, para afiliarse a un partido altruista o lo que sea, o a la teología de la liberación, para predicar la paz, y para todo eso no hace falta tener ninguna religiosidad. Puente Ojea creo que comparte los mismos sentimientos y no necesita para nada una coartada religiosa para esto. Se ha secularizado esto. Y quizá probablemente las iglesias en su momento sirvieron de matrices culturales para que luego se secularizase esto en su aspecto positivo. Por lo tanto, a mí me parece que vosotros sois tan poco religiosos como Puente Ojea. Me parece que sencillamente estáis predicando una cosa intramundana, que está muy bien, pero como que no me habéis, ninguno de vosotros, no hablo de tierras, de Paloma, sino habéis dado un contexto experiencial ni místico, insisto en esta palabra. Entonces a mí me parece pues una vuelta en show, una way of life, una manera de vivir, una opción personal enormemente respetable. Si entonces, como que cada cual aquí defiende su propia identidad, su biografía, incluso su autoestimación, le queréis dar un revestimiento religioso dentro de una tradición, me parece muy honorable y lo respeto enormemente. Pero quiero decir, desde un punto de vista más oriental, que en cuestión de religiosidad son más profundos, empezaron antes o lo que fuese, entonces esto no suena a cosas religiosas, suena a una cosa que además no me extraña que proceda un poco de la Biblia, porque es un poco la tesis de Max Weber, ¿no? La secularización es una cosa muy judea, en el sentido de que ha apostado por la historia, y entonces este Dios se convierte al fin y al cabo, es la germen del ateísmo, ¿no? O sea, es como el universo no se autocrea a sí mismo. La escatología bíblica conduce un poco a esto, es el Dios un poco trascendente, salvo que se vuelva a posturas más místicas, como podemos encontrar en la Cábala, recientemente la obra de Martin Buber, etc. Y finalmente yo diría que la idea, en principio, insisto, del concepto de Dios, como todo concepto, es un invento humano, porque todos los conceptos son inventos humanos. Evidente. ¿Estás de acuerdo? Claro. Pero puede ser invento humano y puede ser manifestación de algo que sobrepasa al hombre. Esa es la paradoja de la religión. Bueno, cualquier concepto es manifestación de algo, evidentemente, cualquier concepto, no solo el de Dios. ¿Y por qué el hombre ha inventado llámale concepto, símbolo, Dios? El hombre solo. Esta capacidad que ha tenido el hombre, llámale de inventar, de simbolizar algo que en el fondo le sobrepasa y desde lo cual su vida adquiere un sentido. ¿Por qué el hombre puede hacer eso? No, él ha citado a Pascal, que me ha parecido una cita correcta, le sobrepasa hasta de cierto modo, es decir, la idea de lo infinito, que es un poco, la idea incluso que asusta, porque lo infinito es un poco el caos, es, porque si no relacionas a Dios con lo infinito ya no sé cómo lo vas a relacionar, ¿no? Bueno, pues esta idea efectivamente de algún modo está en nosotros, y Pascal lo decía, incluso Descartes lo dijo, ¿no? Y hasta Baudelaire, decía, je ne vois qu'infini pour tous les fenêtres. Bueno, pues entonces yo creo que efectivamente hay algo en nosotros, por eso yo creo que efectivamente tenemos en nosotros, hay algo en nosotros mismos que nos autotrascendemos hacia la totalidad de las cosas, hacia el misterio, hacia lo que no sabemos. Ahora, darle un nombre, un concepto, por eso yo discrepo del nombre de los nombres de Dios, no habría que dar ningún nombre. A todo esto, entonces antes lo comentábamos con Puente Ojea, que quizás me sentiríamos más próximo a Wittgenstein, que dice de lo que no se puede hablar mejor es callar. ¿Qué tal si Puente Ojea y pasamos a las preguntas de los espectadores, que en este caso yo quiero decir que habría muchas cosas que decir, pues se tocaron sobre la marcha varios temas, ¿verdad? Eso de que la agresividad humana ha sido siempre igual. La realidad es que la persecución religiosa empieza con las religiones monoteístas, porque en el politeísmo griego los adoradores de Demeter no se enfrentaban con los adoradores de Venus o de Hera. Eso habría mucho que... Realmente la intolerancia nace, y esto está documentable históricamente, nace con la afirmación dogmática de la primera religión que invade las fronteras del Imperio Romano, que es la religión cristiana, ¿no? Antes no, aparte de la famosa, en fin, insurrección religiosa de Akhenatón, que cambia, en fin, toda la teología egipcia y tal,
y que hubo una persecución pero entre sacerdotes, nada más por razones de oficio. Bueno, pero en fin, dejando esa parte, yo quiero decir una cosa muy clara. Cuando a un señor que quiere especular sobre temas tan difíciles como el tema de la trascendencia, del infinito o del supuesto Dios, diciéndole, no, tú eres un racionalista y eso está anticuado, hay que restaurar urgentemente en esta sociedad ya mundial, porque se ha mundializado, el prestigio de ese instrumento que en nuestras manos es todavía muy poca cosa, que es un bisturí realmente de muy poco filo, que tiene muy pocas posibilidades, pero ¿qué es lo que diferencia al hombre de todo el resto de la creación? Que es el aparato lógico, la capacidad de racionalizar, de especular con arreglo a categorías lógicas. Eso es lo único que nos permite penetrar en todo el orden de la creación, animada e inanimada. Es decir, que cuando Freud, por ejemplo, descubre el origen de las neurosis, o por lo menos da un empujón grande a la psicopatología mediante toda su ciencia, en fin, del psicoanálisis, está penetrando en el mundo de lo más emotivo y de lo más irracional. ¿Pero cómo penetra? No con irracionalidad, sino con la luz limitada, pero posible, de su capacidad de análisis, que es una virtud lógica, que es una fuerza de tipo eminentemente racional. De manera que la razón debe ponerse como primer principio de todo lo que en el hombre se constituye en objeto de emoción, de sentimiento o de conocimiento. En este sentido, el resumen que ha hecho, yo lo suscribo totalmente, que ha hecho Salvador Panikkar. Yo lo único que, quizá por incapacidad personal, como no he tenido esas experiencias de transpersonalización, etcétera, pues ahí para mí hay una especie como de umbral que no traspaso. Y, repito, mi posición inicial es de gran desconfianza, porque de verdad se ha confundido muchas veces este tipo de experiencia, que puede ser efectiva y auténtica, y que yo a priori dejo abierto un gran margen de credibilidad hacia eso, pero se ha convertido en el mundo de la milagrería, de la pseudociencia. Claro. Todo eso hay que eliminarlo. A ver cuándo el hombre se decide a ser mayor de edad. Hemos llegado a final del siglo XX recuperando lo que habíamos ya superado históricamente y volviendo a una etapa de sentimentalismo emotivo, que es una forma eminentemente infantil de abordar los grandes problemas del hombre. Contra eso me rebelo y seré siempre un racionalista, del que me honro como título, militante, porque creo que sin la razón somos realmente el último residuo de la creación. La razón es lo único que nos ennoblece. Y todo lo que ha dicho, por ejemplo, nuestro querido amigo Javier, sobre ese Jesús y tal, yo para eso, como dice muy bien Salvador, yo no necesito inventarme ningún Dios, ni meterme en ninguna capilla confesional, porque esos ideales de ayudar al desvalido, de reivindicar al oprimido, pero eso es la tradición ética del mundo, representada en gran parte por los valores que nos ha legado el Oriente y el Occidente. Pero aquí estamos planteando otra cosa. No mezclemos las cartas, no hagamos juegos semánticos, definamos a cada cosa por su nombre y sobre todo utilicemos un diccionario común, porque si no es el diálogo babélico, y yo al diálogo babélico me niego, porque creo que moralmente es un diálogo sucio. Yo pienso que incluso lo que ha dicho sobre la razón, normalmente es que está quizás, pienso que malentendido, ¿no? Normalmente ponemos la religión por un lado y la razón por otro, cuando, como tú has dicho, lo más noble, lo más divino, lo más elevado que tiene el hombre es la razón. O sea que yo incluso lo veo como el medio, el instrumento más afilado, más profundo para llegar incluso a esa naturaleza de Dios, para llegar a descubrirlo. El problema es cuando se separa verdaderamente la razón de la religión y entonces pues se establecen pues esas fes ciegas, esos dogmas que tienes que creer, toda una serie de cosas, pero el instrumento más divino que tiene el ser humano y lo que verdaderamente nos separa incluso de los otros congéneres o de los otros seres es precisamente la razón. O sea que por supuesto hay que ir por ello. Vamos a continuar. Que oían las voces, quiere decir que salieron, entraron ya en otra dimensión diferente. El hecho de esta experiencia de todo un pueblo, de una revelación colectiva, no se está hablando ya a un nivel individual, sino de una revelación colectiva, ya esto me viene a dejar un testimonio histórico, y eso lo resumió muy bien Reviuda Levi en su libro El Kuzari, cuando dice, el primer mandamiento nos habla, yo soy tu Dios, que te sacó de Egipto. No te dice yo soy tu Dios que creó el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto quiere decir que es un Dios que tú ves y puedes percibir a través de la historia, que está involucrado en la historia, porque se te manifestó,
se te manifestó en el monte de Sinai. Y por tanto, yo no hace falta que esté en Nueva York para saber que existe Nueva York, volviendo a Nueva York. Pero no hace falta que esté, es decir... Es un argumento totalmente desechable. Es un sofisma de primer curso de lógica. No, yo estoy hablando la teoría de Maimónides y yo creo que... Porque hablen los que menos hablan, y porque aquí los demás ya se encargan de tomar la palabra y no me preocupo de ellos. Bueno, aquí a la pregunta que ha hecho el compañero Salvador, si realmente necesitamos de una experiencia mística, digamos, de una experiencia divina para poder hablar de la divinidad o no. Yo creo que cuando, por ejemplo, en el judaísmo se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es porque el hombre porta esa divinidad dentro de sí. El hecho, como decía Pascal, el hecho de que el hombre pueda concebir el infinito es porque está por encima de lo infinito. El hecho de que yo tenga un deseo de verdad, un deseo de ética, un deseo de justicia, que no dependen de mi libertad de elección. Mi libertad de elección lo que viene es a ordenar a qué deseo yo doy prioridad, pero el deseo está antes que el intelecto. El hecho de esa tendencia ya es una manifestación, digamos, de la divinidad que se anida dentro del hombre, pero nosotros tenemos un gran filósofo que precisamente nació en Córdoba, de esta tierra de España, que es Maimónides en el siglo XII, y que él era un filósofo racionalista pleno, y él intenta romper un poco el dogma del que se habló anteriormente y se preguntaba si la religión es dogmática o no es dogmática. Entonces él decía lo siguiente, el judaísmo se apoya también, aquí el representante del Islam lo ha dicho claramente, se apoya en el hecho de la revelación. Para el judaísmo la gran fuerza no es el hecho de que mi mente concibe que pueda haber un creador, sino es el hecho de que todo el pueblo judío, 2.400.000 personas, porque se hablan de 600.000 personas, pero de 20 a 60 años, pero no se habla de mujeres, niños, y el hecho de que todo el pueblo haya llegado a una visión, como dice Moisés, vosotros habéis visto o habéis oído. ¿Qué quiere decir? Y bueno, pero el hecho de que el ejemplo que has puesto, francamente... No, te quiero decir que para un testimonio, para un juez es bastante, él no ve el incidente, si hay un crimen determinado, él no ve quién mató, y él se fía en el testimonio para acusar o defender a una persona, que es todavía mucho más grave. Estamos hablando de una vida humana y se juzga bajo un testimonio. Ahora, que si existe dentro del judaísmo, quiere decir que el testimonio tiene una fuerza de un 100% cuando es real, y cuando estamos hablando de una revelación colectiva. Todo el discurso y el mito del Éxodo, que se escribió, como tú sabes, no cuando nos dice el judaísmo normativo, porque el Pentateuco es una obra muy tardía, como tú sabes mucho mejor que yo, o es que tú eres tan ortodoxo que te crees que el Pentateuco deriva de la experiencia preexílica. Partimos de la idea de que el segundo fundador del judaísmo después de Moisés, del que se sabe prácticamente nada, es Ezra, cuya figura histórica un señor de la talla de Garbini dice que no fue un personaje real, pero en fin, es discutible. Pero Ezra, sabes que pertenece al periodo del Imperio Persa y por lo tanto al siglo IV antes de Cristo, y se supone que la redacción de la ley... Realmente no me hables de experiencia histórica de la huida de Egipto y de la providencia de Dios haciendo cruzar milagrosamente el Mar Rojo y que allí hay un testimonio y tal, porque mira, eso pertenece al campo de la leyenda. Y eso no tiene ningún carácter testimonial. Entonces, yo también puedo decir que Alejandro Magno pertenece al campo de la leyenda. Lo que se dice de Alejandro Magno y Napoleón también pertenece al campo de la leyenda. Ya menos porque hay fuentes mucho más escritas. Si ponemos, hay fuentes más escritas de Napoleón. La historia la interpretamos como leyenda, yo puedo interpretar cualquier... La historia hay que pasarla por el tamiz. Incluso la historia de hace 10 años hay que pasarla por el tamiz. No te quiero decir yo la historia milenaria. Poco de seriedad. Hay un mecanismo de transmisión interior mecanismo de la fe, el mecanismo de la fe. El mecanismo de la fe y nada más que el mecanismo de la fe. Es que aplicar categorías científicas como puede ser un tipo de